Y hoy vamos a contemplar la sola fe, sola fide. Y vamos a contemplar esta mañana. Bienvenidos a todos, amén. Vamos a orar, vamos a pasar un tiempo contemplando Romanos y vamos a presentar nuestro corazón delante del Señor para que en esta mañana nuestro corazón sea compungido por la palabra de Dios, podamos meditar en estas verdades tan esenciales para nosotros hoy. Todo esto sigue siendo vigente porque las olas vienen y emanan del corazón compasivo de nuestro eterno Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Así que vamos a presentar nuestros corazones delante de Él. Padre, gracias por permitirnos estar un domingo más abriendo las Escrituras para poder contemplar la obra gloriosa que has hecho en Cristo Jesús, tu Hijo. Él es Señor nuestro. Él es la cabeza de la Iglesia. Él es el único y suficiente Salvador. Él es el único que tiene un nombre que es sobre todo nombre y en el cual nos podemos presentar delante de ti, ante el trono de la gracia, y por medio de Él, por su sacerdocio, como gran sumo sacerdote, al acercarnos al trono de la gracia, es donde podemos alcanzar ese oportuno socorro que nuestras almas constantemente necesitan. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque hoy celebramos, Señor, en medio de nosotros a Cristo. En esta mañana queremos que nuestros corazones sean convencidos por tu Espíritu, Señor, que sean compungidos por Él, que sean traídos a Cristo por medio de las Escrituras. Y pedimos, Señor mío, por este torpe predicador que necesita de tu gracia constantemente, Señor, que me des la facilidad de exponer tu palabra con toda claridad y que la exposición de las Escrituras al hombre, el entendimiento de todos y cada uno de los que estamos aquí, y que la sola fide sea comprendida por todos nosotros, de manera que obre de esta forma que es expuesta en tu palabra. Gracias por todo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es como un grito que debe de perdurar, ¿no? Solo por la fe. Cada una de las solas define ese grito que los reformadores pusieron, ¿no? Y pusieron al mundo, se dice patas para arriba, ¿no? Aquí en España. Y pensamos que ese grito aún tiene que ser proclamado porque es lo que siempre las Escrituras han proclamado. Y es que la fe sola, sin necesidad de añadir algo más que pretenda aportar a nuestra salvación, solamente por la fe en Cristo Jesús. No es por obras meritorias, no es por rituales, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que es el único medio por el cual recibimos la justificación en Cristo, es decir, somos declarados justos ante Dios y así somos reconciliados con Él. Quisiera hablar un poquito acerca de Lutero y la sola fide para que podamos ponernos un poquito en contexto en la historia del reformador Martín Lutero. Y quiero hacer notar que los reformadores volvieron a la sola escritura. A la sola escritura. Ellos volvieron a la fuente donde emanan todas estas doctrinas que sostienen y son pilares de nuestra fe. Y ellos pudieron comprender la realidad que tiene el ser humano para con Dios. De ahí surgió la reforma, de ver la necesidad que el hombre tiene de la palabra de Dios. El hombre tiene una condenación a causa de haber transgredido la ley de Dios. Y esto es lo que los reformadores vieron. Vieron su vida en una absoluta condenación, sin capacidad, teniendo una incapacidad total de poder alcanzar la salvación por sus obras y por sus méritos. En el caso de Lutero, la conciencia que experimentó de su propia condenación sucedió antes de la Reforma. Esta experiencia llevó a sentirse profundamente desesperado a pesar de ser un devoto religioso.
Lutero, aunque vivía como un monje irreprochable, sentía que era un pecador delante de Dios. No amaba aquella frase que muchos resaltan, que hoy podemos leer. Dice, a menudo, dice, no amo a Dios, sino que realmente lo odio. No amaba, sino que odiaba a Dios, que castiga a los pecadores por causa de su pecado. En secreto estaba como enojado con Dios, porque no encontraba paz para con Dios. Su religiosidad no servía, no apagaba su conciencia, por lo tanto no tenía paz. No encontraba el refugio que él necesitaba para sentirse en paz para con Dios. Él era un monje, era un profesor de teología y su deseo era agradar a Dios, pero no encontraba la manera de hacerlo. Es desesperante, ¿no? Estar viviendo constantemente por querer agradar a Dios y ver que no alcanza tu propia justicia para satisfacer la justicia que Dios parece que demanda en su palabra. Es desesperante para el corazón de cualquier ser humano ser consciente de que nunca alcanzarás ser justificado por tus propias obras. Así, por más empeño que tú pongas en tus obras y méritos, jamás podremos alcanzar ser justificados por ninguna obra de ninguno de nosotros. Algo que culminó y tocó el corazón de Martín Lutero fue en el año 1511. Fue una de las experiencias más traumáticas de su vida. Él fue a ver el Vaticano, fue a Roma, y allí vio la pomposidad de aquella ciudad, la fortuna que se necesitaba para reformar aquella catedral, y vio toda aquella obra arquitectónica en la Basílica de San Pedro. Vio algo que no cuadraba en su propia mente, cómo el papado incrementaba sus riquezas y los filigreses caían en una gran pobreza, jugando con la fe de aquellos pobres filigreses que buscaban complacer a Dios y acusados por su conciencia a causa del mensaje papal de que tenían que dar con su dinero para aportar a esa salvación que ellos nunca podían alcanzar por medio de esos méritos. Sobre todo, que fue algo muy culminante para Lutero, era la ligereza como se trataba el pecado delante de Dios. Simplemente aquellas monedas que resonaban de aquel hombre que dijo en aquel tiempo, dijo, la venta de indulgencias para el perdón de los pecados, aquella frase famosa del monje dominico alemán, es que lo he escrito muy pequeño, Johann Tetzel, en 1515, tan pronto suena una moneda que se echa en la caja, un alma sale volando al cielo. Es lastimoso todo esto. Pero todo esto llevó a aquel hombre, Martín Lutero, a ver aquello providencialmente preparado por Dios para causar inquietudes en el corazón de este hombre, en un tiempo oscuro donde la iglesia atravesaba esa oscuridad. Fue compungido para buscar la verdad. Dios estaba utilizando todo aquello para llevar a este corazón compungido a buscar lo que realmente las Escrituras decían. Todo esto fue usado providencialmente por Dios a despertar a un hombre en busca de la fe bíblica. Todo lo mencionado que hoy he podido leer nos sitúa un poco en el contexto de la historia histórico de la Reforma. Aún hay muchísimo más, pero he querido ser breve en este asunto. Y queremos resaltar en esta mañana que la fe bíblica a la que se refirió Lutero en la Reforma tenía que ver con la forma de que el ser humano podría relacionarse con Dios, a quien era imposible agradarle por medio de los ritos u obras religiosas de nadie. Martín Lutero, vamos a hacer referencia al versículo que hoy vamos a tomar como encabezamiento en Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a abrir nuestras Biblias y en esta mañana vamos a ser expuestos a la palabra de Dios. Leemos del 16 y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El testimonio de Martín Lutero dice que cuando leyó este texto, por fin las misericordias de Dios, meditando de día y de noche, prestó atención a este texto y al contexto de las palabras de Pablo en los Romanos. Y pudo comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive, por un don de Dios, es decir, la fe. Y dice el testimonio de Lutero, aquí sentí que nací de nuevo y que había entrado en el paraíso mismo por las puertas abiertas. Entonces repasé las Escrituras como Dios obra en nosotros, el poder de Dios, la fuerza de Dios, la salvación de Dios, la gloria de Dios. El refugio de aquel hombre fue este texto, que encontró la verdad que él durante mucho tiempo estaba buscando. Estaba en la sola Escritura, en la palabra de Dios. Y ahí surgió la Reforma. Y hay frases de grandes hombres, de grandes predicadores que hoy me gustaría resaltar sobre la sola fe. Por ejemplo, Charles Spurgeon: Dios elige la fe como canal de salvación porque es un método seguro de confianza que une al hombre con Dios. La fe nos salva porque nos hace aferrarnos a Dios y por lo tanto nos conecta con Él. San Agustín dice: la razón sin la fe no es apta para hacernos alcanzar la verdad, fundamento último de toda la verdad, pero al mismo tiempo mantiene que hay que comprender lo que se cree. R.C. Sproul: la doctrina de la justificación por la fe lidia con el problema existencial más profundo de un ser humano que pudiera enfrentar. ¿Cómo puede una persona injusta alguna vez soportar el juicio de Dios santo y justo? Es por medio de la fe, que descansa en Cristo, que puede uno alcanzar la paz para con Dios. Así que, hermanos, la sola fe resume la verdad que la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, sin necesidad de méritos, sin necesidad de obras por nuestra parte, es el único medio por el cual somos perdonados y declarados justos ante el Dios 3 veces santo. Ahora la pregunta para nosotros: ¿debemos seguir predicando hoy la sola fe? Las Escrituras están escritas antes de que Lutero comenzase la Reforma. Por lo tanto, ya en Habacuc aparece por primera vez esta palabra: solo por la fe el justo vivirá. Y por las Escrituras, a lo ancho y a lo largo, nos va diciendo que solamente la fe en las promesas de Cristo son aquellas que descansan el pecador para ser salvado. Este texto que hoy estamos leyendo en medio de nosotros es un texto donde el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir la carta de los Romanos. Así que cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de un Dios justo. Y en la carta de los Romanos aparece de dos formas distintas la palabra justicia. Una que es por la ley y otra que es por la fe. Y la justicia de Dios, esta frase es clave para poder entender Romanos. No podemos entender Romanos sin tener claro este argumento acerca de la justicia y la justificación del pecador. La justicia de Dios y la justificación del pecador. Y en este libro de Romanos tienen dos connotaciones. Y es como el hombre pecador podrá justificarse ante el Creador, juez y santo de toda la tierra en el día del juicio. ¿Cómo podremos justificarnos delante de Dios? Y otra se refiere a la justicia de Cristo, que es contada, imputada al que cree. Esa es la justicia que solamente Cristo ha podido comprar para todo aquel que en él cree. Es uno de los textos que Dios
usó para dar impulso a la reforma, por la sola escritura, la reforma protestante, fue uno de los textos que Dios utilizó. Y es algo que hoy tendremos que estar y continuar hasta siempre predicándolo, porque son las verdades que contienen el poder del Evangelio para salvación de todos los pecadores que crean en él. Aparece 30 veces en el libro de los Romanos esta palabra, la justificación, la justicia de Dios. Y cómo esta justicia que es dada por Dios por medio de la fe para quien cree en el Señor Jesucristo, le es otorgada justicia, una justicia inalcanzable para todos y cada uno de los hombres. Y también por fe y para fe, como resalta el texto que nos enseña, todo este texto nos está enseñando que es para todo aquel que en él cree, en la fe en Cristo. Así que, y lo más hermoso es que este testimonio va por toda la Escritura mostrando que la única manera de Dios justificar al pecador es por medio de la fe, pero no la fe en cualquier cosa o en la fe en la fe misma, sino una fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fe descansa en una persona que ha hecho una obra para que el hombre pueda salvarse de la ira de Dios. Esto es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras van enfocando la fe que descansa en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de creer para salvación si no es en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que al igual que un juez justo y recto que tendría que hacer con todos aquellos que cometen agravios contra la ley, cuánto más el justo juez de toda la tierra, a su vez el Creador a quien todas las criaturas se deben, al Santo Dios, que dio su ley, mostrando su carácter moral perfecto, resumido en esos 2 mandamientos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Él ha dado esa ley para que los hombres puedan contemplar cuál es realmente sus justas demandas como Creador justo y santo. Su ley ha sido dada para que todos los hombres tengan conocimiento acerca de su carácter justo. Por lo tanto, cuando nosotros observamos la ley, ninguna de nuestras justicias alcanzan para cumplir todas las justas demandas de Dios escritas para nosotros. Por lo tanto, el hombre enfrenta una gran batalla, y es la batalla para con Dios. El día del juicio, todos aquellos que quieran ser justificados por sus propios méritos u obras, nunca pasarán este juicio, porque nadie puede justificarse por sí mismo delante de Dios, ni por obras, ni por méritos. Así que Romanos nos ilustra bien claro el carácter de nuestro buen Dios. Es justo, es santo, pero es un Dios lleno de bondad y de misericordia que envía a su Hijo a pagar el precio de que los hombres nunca habrían podido pagar. Y nos vamos al 1:18. Y vemos en el 1:18 en Romanos que Dios está irado. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Miren nuestros textos cómo nos enfocan realmente que Dios está irado por causa de la impiedad y las injusticias de los hombres. El corazón de Dios no está complacido ni satisfecho por aquellas criaturas que Él ha creado a su imagen y semejanza. Al contrario, muestra ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Es la ira de Dios, que no se trata de un arrebato ni un impulso de indignación lanzado de forma caprichosa, sino la respuesta firme y determinada de un Dios justo, airado contra la maldad. La ira de Dios realmente muestra que Él es un Dios bondadoso. Amén. Habacuc dice, eres de ojos limpios que no puedes contemplar la maldad.
es porque la bondad de Dios le lleva a castigar el pecado. Porque el pecado en sí mismo es la rebelión contra Él mismo, que perjudica a todos y cada uno de los seres humanos. Todo se ve afectado por el pecado. Y Dios en su justa retribución tendrá que juzgar no solamente el pecado, sino los pecadores que cometen agravio contra su ley. Porque ahí emana la maldad de todos los seres humanos que no han tenido en cuenta a Dios. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la respuesta de la revelación general que Dios ha dado al ser humano. Pero también se ha revelado en su Hijo, se ha revelado por medio de la revelación especial de su palabra. Y muchos siguen rechazando constantemente su palabra. Ahora miren el 28, del 28 al 31. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, así vive el mundo. A espaldas, dándole la espalda a Dios, no le tienen en cuenta. Ahora Dios tiene que juzgar con justa justicia, manifestar su ira. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren el 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, ¿qué dice? Aborrecedores de Dios. Aborrecen a Dios. Dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no son los que las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Si Dios no juzgara todas estas maldades que el ser humano comete contra Él y contra sus prójimos, realmente estaríamos hablando de que no es un Dios justo. Por lo tanto, Dios, como Dios justo, tiene que juzgar toda esta maldad que emana del corazón de los pecadores. Y vamos al 2.5 al 2.16. Dice así. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del ¿qué? Del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y estamos hablando de la reforma, que prácticamente basaban en sus rituales religiosos y en sus obras meritorias alcanzar la salvación, complacer la justicia de Dios. Y nadie puede complacer las justas demandas de Dios por sus obras y por sus méritos. Es imposible alcanzar esa justicia que Dios demanda. Porque cuando fallamos a uno de los mandamientos de Dios, transgredimos toda la ley de Dios. Y la Biblia nos habla que es justo el juicio de Dios. Dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Realmente no está hablando de una salvación por obras, de que si tienes obras meritorias podrás alcanzar esa salvación que tanto pueden desear aquellos que creen conocer a Dios. Pero no está hablando de eso, porque nadie, el día del juicio, no será una balanza que pondrá nuestras buenas obras y nuestras malas obras, y cuáles pesen más, así será nuestro destino. Ninguna de nuestras obras pueden justificarnos delante de Dios. Jamás alcanzaremos complacer la justicia divina por méritos de obras.
Y es lo que los reformadores, así como Martín Lutero, luchó por todo esto. Se vio enredado en todo este asunto y vio que él nunca podría alcanzar la justicia que Dios demandaba. Por lo tanto, enfrentaría el juicio de Dios siendo condenado. Así llegaba a odiar a Dios y no amar a Dios, porque realmente era algo inalcanzable. ¿Son justas demandas de Dios? Sí. ¿Son demandas que su ley dice? Sí, pero inalcanzables para cada uno de nosotros. Somos condenados por fallar a la ley de Dios. Sigue diciendo el texto, el versículo 7, dice, vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero usted en el contexto tiene que tener en cuenta el versículo 16, que esto es para aquellos que realmente han creído en el Evangelio, han creído por fe en Cristo. Buscan vida, tienen vida eterna y perseveran haciendo el bien. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Son aquellos que sí que realmente han sido justificados por medio de la fe en Cristo. No es que haya alguien que pueda alcanzar la vida eterna por sus propios méritos, sino que Él viene hablando de aquella fe que es otorgada a aquellos que creen en Cristo. Por lo tanto, hay una justicia que sí que realmente puede darnos para alcanzar la justicia requerida delante de Dios. Y es la justicia que es por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. En la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El hombre necesita una justicia mayor que la nuestra. ¿Tiene alguna ventaja ser religioso? ¿Ser de alguna nacionalidad? ¿O hacer penitencia? ¿O pagar para ser salvado de esta justicia? Esta justicia es demasiado alta. Nadie puede pagarla, hermanos. Nadie puede alcanzarla por sus propios méritos. Y miren lo que dice Romanos 3:9 hacia adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. Como está escrito, ¿ven? La sola escritura. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. ¿Ven cuál es el carácter moral del hombre? Y ahora miren el 11. Las conversaciones dañinas de los hombres, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y miren su conducta, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz, que dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es impresionante el estado lamentable en el cual se encuentra el hombre que por sí mismo no busca a Dios, no encuentra a Dios porque lo busca de forma egoísta y arrogante, muchas veces diciéndole a Dios cómo Él debe de ser. Pero Dios tiene un carácter perfecto y Él es el que dice cómo deben de ser las cosas. Así que la ley de Dios hace resaltar sus justas demandas. Las justas demandas de Dios que ningún ser humano ha podido cumplir ante el agravio de la ley de Dios. Por lo tanto, lo que espera es la condenación. Pero miren el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie puede salir de este juicio ileso por su propia justicia. Necesitamos una justicia mayor. Miren el versículo 29. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios trae conocimiento del pecado, mis hermanos. Necesitamos una justicia mayor. Necesitamos
una justicia mayor. Y una justicia mayor la encontramos en los versículos del 21 al 28, que dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Pienso que con las lecturas que estamos leyendo, poco habría que argumentar porque son tan claras. Es tan evidente la condición que el hombre atraviesa delante de Dios. ¿Y dónde encuentra el descanso y la misericordia y el amor de Dios? Que debería de llevarnos a todos nosotros, si aún tiene que estar vigente esta sola fe. Realmente sí, porque no hay méritos ninguno para nosotros. Porque Dios solamente ha sido complacido por su Hijo. Porque ha sido el único que ha podido cumplir con cabalidad su ley. Porque ni una tilde ni una jota ha sido de su ley ha sido pasada. Ha sido cumplida en Cristo. Por lo tanto, Dios nos da el medio de la fe para descansar en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si nos fijamos en el versículo 21, Pablo ha mostrado que el hombre por sí mismo está imposibilitado por sí mismo mediante esfuerzos humanos para alcanzar la justicia de Dios. Pero dice el texto, pero ahora parte de la ley. O sea, que hay otro medio de ser justificado, aparte de la ley. Aparte de la ley, de la obediencia a cualquier ley, hay una justicia que es mayor. ¿Cuál es esta justicia? ¿Una justicia mayor que la tuya? ¿Una justicia mayor que la mía? ¿Una justicia mayor que la de cualquier hombre? Sí. ¿Cuál es? Aquella que fue testificada por la ley y por los profetas. Una justicia que es mayor que la tuya y que la mía, mi hermano. Ha manifestado para que el hombre por sus esfuerzos no pueden alcanzar ser justificado delante de Dios. Pero ahora Dios me habla de una justicia que es mayor que la mía, por la cual puedo ser justificado delante de Él. Fue confirmada, fue anunciada por la ley y los profetas. Volvemos a la sola Escritura. Ellos hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, dejando su palabra escrita, enfocándonos que era la fe, en aquel que había de venir, que para nosotros ya vino y que para nosotros volverá. Amén. Es Jesucristo, amén, en quien todas las Escrituras dan testimonio de Él. Amén. Todas las Escrituras. Es la revelación más coherente que puedas encontrar en la historia del ser humano. Dios manifestando su plan redentor en este libro que hoy se encuentra. Testificada por la ley y por los profetas, siempre anunciando y apuntando a Cristo. El Evangelio ya era proclamado en todas las Escrituras. Es el mensaje más coherente de todo el universo. El Dios de la historia revelando sus propósitos redentores, basado en sus promesas y viendo su cumplimiento. Solo por la fe en sus promesas podemos alcanzar esta gran salvación. Sigue diciendo el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa justicia mayor que necesitas para ser justificado es por medio de la fe. ¿La fe en quién? ¿Fe en la fe? ¿Sí? ¿Fe en alguna reliquia? ¿Fe en tu penitencia? ¿Fe en tus obras? Fe en una obra y en una persona que se llama Jesucristo. ¿Para quién? Es efectiva, dice la justicia de Dios, que es por medio de la fe para todos los que creen en Él. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecamos.
todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios, hermanos, es exclusivamente para aquellos que tienen fe en Jesucristo. Porque no hay distinción, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Este texto muestra la depravación del hombre. Es desgarradora. No apunta a la gloria de Dios. Soli Deo gloria. El hombre no da la gloria de Dios. Pero esta salvación se ha manifestado en nosotros para que el propósito de la fe que descansa en Cristo contribuya en nuestra vida para Soli Deo gloria. Todas las olas van entrelazadas. No hay un eslabón de estas 5 olas que vaya suelto. Todo esto contribuye a ello. Y debemos de pensar como iglesia reformada en este asunto tan importante, porque son verdades que aún tienen que estar siendo proclamadas. Tienen que estar siendo proclamadas. Y debemos de ser conscientes de ello. Por eso he querido coger ilustrar estas escrituras para que entendamos la importancia que tienen estas olas y cómo que son vigentes aún entre nosotros para ser proclamadas. Hermanos, esta justicia es imputada solamente a aquellos que creen en Cristo. Dice, porque no hay distinción. Todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Miren el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sola gratia. Solo por la gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, solo gracia, favor inmerecido y gratuito, justificados, declarados justos ante Dios. Justo y santo, gratuitamente, y esta justicia es final e irreversible. Una vez Dios imputa esta justicia a sus escogidos, es una vez y para siempre. Amén. Amén. Es la garantía del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, trayendo salvación para todos aquellos que en Él creen. Es irreversible, es para siempre. Estás declarado justo delante de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dice el texto, y aparece la palabra redención, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención tiene que ver de alguien que pagó el precio de la deuda. Es la libertad ganada a través de un pago. El precio del rescate, del juicio divino, es lo que Jesús pagó en la cruz por los creyentes. Él ha pagado la deuda que tú tenías con Dios. Las justas demandas de Dios eran nosotros los que le debíamos esta cuenta a Dios. Jesús fue el que pagó con el precio de su vida para redimirte, para hacerte libre de esa condenación que hay sobre todos los seres humanos. Miren el 25 es hermoso en sí mismo. Dice, a quien Dios puso. Dese cuenta. Es Dios el Padre entregando la vida de su Hijo viniendo voluntariamente a entregarse en sacrificio para salvar a los pecadores, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué ha ocurrido con la justa ira de Dios? ¿Está siendo Dios injusto en su juicio? Esta dádiva generosa viene de Dios mismo, nos lo señala el versículo 25, a quien Dios puso. Es Dios mismo que inicia todo este plan y propósito redentor, a quien Dios puso. En otras versiones aparece a quien Dios exhibió.
y tiene que ver con que Dios planeó e hizo público esta exhibición del Hijo de Dios recibiendo el justo castigo de Dios, que es la ira de Dios, que tenía que caer sobre los pecadores, pero que ahora es desviada como propiciación, desviada para que caiga a la vida de su Hijo en la cruz. Dice, como propiciación, sacrificio que satisface el juicio divino, y la ira de Dios es desviada hacia él. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo se convierte en un sacrificio sustitutorio que sustituye a los pecadores del castigo que tienen que recibir, recibiéndolo él en su propia vida. Hermanos, nos debe de llevar la fe a apreciar la obra de Cristo. Porque no es fe en la fe, es fe en la obra y en la persona de Cristo, donde tú puedes alcanzar la justicia que tú no tienes, donde puedes tener el perdón de tus pecados, es en la persona de Cristo, y el medio de ello es la fe. Es por medio de la fe en su sangre, dice el versículo 25. Y se repite en el 22 también, dice la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Se repite el énfasis. Por medio de la fe. Es el vínculo por el cual nuestras vidas es vinculada con la justicia de Cristo. La fe es el instrumento, no es la base, ni el fundamento de la justificación. El fundamento es la vida perfecta y obediente de Cristo. Amén. Y su muerte propiciatoria. Amén. El versículo 26 nos lo enseña. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Y este texto es apasionante, porque Dios muestra su justo castigo hacia el pecado y muestra su justicia. Muestra su justicia ejecutando el castigo que los pecadores merecen sobre su Hijo. Y así su Hijo ser el que justifica a los pecadores que han transgredido su ley. Así que Dios es el que sale triunfante en todo este asunto. Siempre saldrá triunfante. Es, como siempre decimos, Dios mismo salvándonos de Dios mismo. Mostrando su justicia y mostrando su amor y su bondad en Cristo. Y es Dios mismo salvándonos de Dios mismo. Porque el problema más grande que el hombre pueda enfrentar es el justo juicio de Dios. Y Dios en su misericordia y en su bondad ha derramado el juicio sobre su Hijo, para aquellos que Él ha escogido desde la eternidad, para que crean en su Hijo y sean salvados por medio de la fe en Jesucristo. De esta manera Dios muestra su justicia en su juicio. Dios muestra su rectitud judicial por medio del Evangelio. Dios muestra cómo el pecado es considerado delante de Él, en la manera que trató a su Hijo. Es como Dios considera el pecado, así como su Hijo ha sido expuesto en aquella cruz, así es el pecado delante de Dios. Así es el pecado. A menudo el hombre coquetea, disfruta, se centra en su propio pecado. Pero el pecado ante los ojos de Dios es tan horrendo como el de ofrecer a su Hijo en aquella cruz. Es una bofetada al rostro de Dios. No hay jactancia en el pecado. Debe de haber vergüenza. Porque el pecado es considerado delante de Dios de la misma manera en que a su Hijo fue tratado en la cruz. Pidamos perdón por medio de Jesús. Por todos y cada uno de nuestros pecados, hermanos. Es su obra, es su sacrificio, es su entrega. Es gratis para ti, pero ha tenido un costo muy elevado. Amén.
ha tenido el costo de la vida de Jesús expuesto, cargando nuestro pecado. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Y podemos hablar de estas olas triunfantes gracias a que Cristo salió triunfante de la cruz y del sepulcro. Así que la naturaleza de nuestra fe debe de descansar en Jesucristo. Un punto importante que debemos aclarar para ubicar la fe en su lugar correcto dentro del plan de Dios cuando hablamos de la fe sola. Pink, el teólogo, dice: la fe no es la base ni la sustancia de nuestra justificación, sino simplemente la mano receptora que recibe el don divino que se nos ofrece en el Evangelio. La fe no es lo que yo quiero creer. No se trata de que nosotros podamos producirla. Voy a creer, quiero creer. No es algo que tú puedas hacer. Es un don de Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dijo: ayúdame en mi incredulidad? Porque entendemos que la fe es algo que Dios da. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que la fe no es lo que yo quiero creer, no es lo que yo quiera creer. No se trata de que nosotros podamos producirla. La fe es un don de Dios que descansa en el conocimiento de su palabra, en lo que Dios ha hecho en su Hijo para salvación de los pecadores. Esa es la verdadera fe, que descansa en lo que Cristo ha hecho por los pecadores. Y esa fe viene por el oír, y viene por el oír de la palabra de Dios. La fe verdadera debe contener la verdad del Evangelio. Si no, no es la fe que Dios da. La fe es provista por Dios, quien dice la verdad en su palabra, el cual no miente. Dice R.C. Sproul, o R.C. Sproul, ¿no? En inglés. Dice: la fe tiene un objetivo. No está vacía, sino se trata de una fe, no se trata de una fe en nada. Los cristianos rechazamos esta frase: no importa lo que creas, solo sé sincero. Porque cuando pones la fe en algo que no te puede salvar, esa no es la fe que Dios da. Dios no da una fe en nada. Dios no da una fe para superarse uno a sí mismo. Dios no da una fe para un mejor mañana. Cuando Dios da la fe, está basada en lo que su palabra dice, para que la verdadera fe descanse en lo que su Hijo ha hecho. Amén. Así que los cristianos rechazamos esta palabra, esta frase: no importa lo que creas, solo sé sincero. No. Sí importa lo que creas para que tu fe descanse en lo correcto. Y Dios da esa fe para que creas en lo que Él ha hecho en su Hijo para salvarte. ¿De qué? Del justo juicio de Él, de Dios mismo. Él te da esa fe para que tú creas en lo que su Hijo ha hecho, para que esa justicia de su Hijo que ha alcanzado te sea imputada a ti por medio de creer en Él. Concluimos, hermanos. Miren el 4:24. Sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La validez de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue válido para nuestra justificación es que Él resucitó entre los muertos. Y por medio de la fe en la obra completa y en la persona de Jesucristo,
Miren el 5:1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quienes también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados, declarados justos por medio de la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos de seguir proclamando estas verdades hoy. Siempre serán recordadas y predicadas y proclamadas por una iglesia que realmente está centrada en lo que la Biblia nos enseña. Quizás lleves tiempo viniendo a la iglesia y creas que por cumplimientos religiosos estás satisfaciendo esa justicia que Dios demanda. Nunca. Aunque no salieras de la reunión de los santos y estuvieses 24 horas dentro de una congregación, nada, una iglesia no te puede otorgar eso. Es la fe en Jesucristo. Amén. No es simplemente en una comprensión acerca de las doctrinas más fundamentales del cristianismo, que hay que comprenderlas, que hay que fundamentarse. Pero recuerda que tu salvación no parte de eso, parte de la fe en la obra y en la persona de Jesucristo. Así que si hoy te encuentras sin esa justicia para poder alcanzar la justificación delante de Dios, hoy te invito a que mires a Cristo y pongas fe en lo que las Escrituras hoy nos han enseñado. Amén. Y descanses en Cristo para el perdón de tus pecados y ser justificados delante de Dios. Así que, por amor al tiempo, hoy recordamos en la Santa Cena ese sacrificio. Tenemos promesas que en su sangre, su cuerpo maltratado por nosotros y su sangre derramada por nosotros, para justificarnos delante del Padre. Hoy nos acercamos a la mesa recordando eso y lo hacemos por la fe, pero también tenemos fe de que regresará. Y hoy al acercarnos, nos acerquemos como es digno de personas que han comprendido el Evangelio de Jesucristo, con agradecimiento por la entrega del Hijo de Dios en aquella cruz. Así que en esta mañana vamos a orar y vamos a participar de la Santa Cena. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos ser expuestos nuestros corazones a tu palabra. Simplemente con la lectura pública hoy hubiera sido suficiente, Señor. Mis palabras pueden ser mejor expresadas o mejores expuestas, pero tu palabra es la que permanece para siempre. Hemos leído tu palabra y pedimos que la eficacia y el poder de ella sea la que guíe y traiga convicción a nuestros corazones para guiarnos hacia Cristo. Esta fe no emana de nosotros, es un don tuyo. Guía el corazón de cada uno de los que estamos aquí para que podamos descansar en la justicia de Cristo. Tú eres el único y suficiente Salvador. Pedimos perdón por nuestros pecados delante de ti. Que seamos perdonados por medio de Jesucristo. Presentamos estos trozos de pan y estos vasos que contienen zumo de la vid. Que ahora, Señor, participemos de esta Santa Cena, pasando a simbolizar tu cuerpo y tu sangre derramada por nuestros pecados. Y al acercarnos a la mesa, podamos hacerlo con el descanso que la fe nos da en Cristo y con la esperanza bienaventurada que está reservada en los cielos para todos aquellos que tú has salvado. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.